Lo que estás a punto de descubrir sobre el autocontrol cambiará tu vida. Te han ocultado el verdadero secreto para dominar tus impulsos, y hoy lo vas a conocer. No te lo puedes perder. Suscríbete ahora para descubrir más verdades que nadie se atreve a contar. Y antes de seguir, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es tu mayor desafío para mantener el control? Queremos leerte. El anciano se encontraba sentado en su habitual rincón, rodeado por la paz de la naturaleza que lo envolvía en un silencio reconfortante. Con una mirada serena, observaba cómo el viento jugueteaba con las hojas de los árboles, y sus pensamientos, más profundos que cualquier océano, comenzaban a tomar forma en sus palabras. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué nos cuesta tanto resistir las tentaciones? Comenzó, su voz suave pero firme. Nosotros, los seres humanos, somos criaturas de deseo. Desde el primer momento en que abrimos los ojos, somos atraídos por aquello que promete satisfacción inmediata. El hambre, el poder, la fama, el placer, todo ello nos seduce, y muchas veces nos dejamos llevar sin darnos cuenta. Se detuvo un momento, permitiendo que sus palabras resonaran en el aire, antes de continuar. Vivimos en una sociedad que alimenta esos deseos, que nos impulsa a consumir, a querer más, y a buscar gratificaciones instantáneas. No es fácil resistirse cuando todo a nuestro alrededor nos empuja hacia el exceso, hacia la impulsividad. Pero ¿sabes qué es lo más peligroso de todo esto? La mayoría ni siquiera es consciente de lo esclavo que es de sus propios impulsos. El anciano hizo una pausa, dejando que la gravedad de sus palabras calara hondo. Sus ojos parecían viajar a un pasado lejano, a un tiempo en que él mismo había sido víctima de sus deseos. Yo también fui así una vez. Creí que lo más importante era satisfacer cada impulso que sentía. Comía lo que quería, bebía cuando lo deseaba, y perseguía cada capricho que aparecía en mi mente. Pero esa vida no me trajo paz, solo me sumergió en una interminable cadena de insatisfacción. El anciano sonrió con tristeza, como si recordara las heridas de un viejo combate. El secreto del autocontrol, me di cuenta mucho tiempo después, no es resistirse a todo. Es comprender que las tentaciones son parte de la vida, pero no deben ser las que guíen nuestras decisiones. El anciano se levantó lentamente, caminando hacia un pequeño riachuelo que corría cerca. Miró su reflejo en el agua, contemplativo, como si en él se encontraran todas las respuestas que había buscado durante su vida. El deseo es un adversario que todos enfrentamos, dijo, mientras observaba cómo una hoja se dejaba llevar por la corriente. Cada uno de nosotros tiene sus propias tentaciones, sus propias luchas internas que nos desvían del camino que queremos seguir. Para algunos, la tentación se manifiesta en la pereza, en la comodidad de quedarse quieto, de no esforzarse más allá de lo mínimo. Para otros, la impulsividad es su peor enemigo, siempre tomando decisiones sin pensar, dejándose arrastrar por las emociones del momento. Y luego están aquellos que, como yo en el pasado, buscaban llenar un vacío interior con el consumo constante de placeres pasajeros. Hizo una pausa, mirando a lo lejos como si viera algo que los demás no podían percibir. Piensa en ello. ¿Cuántas veces te has prometido que cambiarías algo? Tal vez dejar de comer en exceso, de procrastinar, de reaccionar con ira, y sin embargo, el ciclo se repite. Te despiertas con determinación, pero a medida que el día avanza, caes en los mismos patrones. ¿Por qué? Porque las luchas más difíciles no son las que enfrentamos contra los demás, sino contra nosotros mismos. El anciano tomó una piedra del suelo y la lanzó suavemente al agua, creando ondas que se expandieron en círculos. Cada uno de esos círculos es un impulso que nace de dentro. La gula, la codicia, la pereza, el deseo desmedido, y cada uno de ellos parece pequeño al principio, pero cuando permites que crezcan, se convierten en fuerzas que dominan tu vida. Se sentó nuevamente, cruzando sus manos sobre su regazo. Las personas subestiman el poder de sus deseos. Piensan que pueden controlarlos fácilmente, pero los deseos son como una chispa. Si no los controlas desde el principio, esa chispa puede encender un fuego que arrase con todo a su paso. En las pequeñas decisiones del día a día,
es donde se forma o se destruye el autocontrol. El anciano entonces empezó a contar una historia. Hubo una vez un hombre muy poderoso, un líder respetado por todos. Era inteligente, valiente y aparentemente invencible. Pero había un problema que lo atormentaba, su deseo por el reconocimiento. Aunque había logrado muchas cosas, nunca era suficiente. Quería más aplausos, más admiración, más reconocimiento. Y así, tomó una decisión tras otra en busca de ese placer fugaz. Cada vez que alguien lo alababa, sentía satisfacción, pero pronto, esa sensación desaparecía y el vacío volvía a crecer. Un día, ese deseo lo llevó a traicionar a su gente, a cometer actos que nunca había imaginado que haría. Todo por alimentar ese deseo de ser más. Al final, perdió todo lo que había construido. ¿Por qué? Porque no pudo dominar sus deseos. Se convirtió en su esclavo, y pagó el precio más alto. El anciano suspiró, sus ojos llenos de sabiduría y, quizá, de arrepentimiento por los errores de su propio pasado. Ese es el destino de aquellos que no pueden controlarse. Creen que están buscando la felicidad, pero en realidad, se están adentrando en un camino de autodestrucción. Pero hay esperanza, añadió, suavizando su tono. Siempre hay una salida. El autocontrol no es una batalla perdida, sino una habilidad que se cultiva con el tiempo. Y el primer paso es reconocer que no somos inmunes a nuestros deseos. No importa lo fuerte que creas que eres, siempre tendrás tentaciones. Pero la clave está en cómo las enfrentas. El anciano señaló al agua una vez más. Cada día es una oportunidad para elegir. Cada día es una prueba en la que debes decidir si serás arrastrado por la corriente o si te mantendrás firme. Algunos se preguntan por qué es tan difícil, por qué parece que el autocontrol es una batalla constante. La respuesta es simple, porque nunca nos enseñaron que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino poder decidir cuándo hacerlo. Hizo una pausa, y por un momento, el silencio llenó el aire. Es como aquel proverbio antiguo que dice, el que domina a otros es fuerte, el que se domina a sí mismo es verdaderamente poderoso. Y en esa verdad radica el secreto mejor guardado del autocontrol. No se trata de evitar todas las tentaciones, sino de aprender a convivir con ellas, sin permitir que te dominen. Es aceptar que los deseos siempre estarán ahí, pero que tú tienes el poder de decidir si le cedes el control o no. El anciano dejó que el silencio persistiera unos momentos, como si quisiera que cada palabra anterior se asentara en el alma de quienes lo escuchaban. Luego, su voz retomó el hilo con una firmeza renovada. Muchos piensan que el autocontrol se trata de decir, no. Se imaginan una lucha constante, una batalla interminable contra sus propios deseos. Pero esa es una visión equivocada. El verdadero secreto del autocontrol, el que muy pocos comprenden, no es la resistencia absoluta. Es algo más profundo, algo que no te enseñan. La clave está en aprender a conocer tus deseos, a entender de dónde nacen y por qué existen, y luego, coexistir con ellos en equilibrio. El anciano se inclinó ligeramente hacia adelante, como si quisiera que la audiencia supiera que estaba a punto de revelar algo importante. La mayoría de las personas piensan que el autocontrol es agotador, porque intentan reprimir todo lo que sienten. Pero esa no es la forma correcta de verlo. El autocontrol no es eliminar la tentación, es aprender a verla sin sucumbir ante ella. Es como caminar junto a un río caudaloso, pero sin dejar que te arrastre. No tienes que bloquear el río, solo aprender a caminar a su lado sin caer. El anciano hizo una pausa para tomar una profunda respiración y continuó. Piensa en las veces en que has tratado de reprimir un deseo, como comer algo que sabes que no te hará bien o reaccionar con ira ante una provocación. Cuanto más tratas de ignorarlo, más fuerte se vuelve. Es como si el mismo acto de resistirse le diera más poder. Y aquí es donde está el truco, donde muchos fallan. Intentar eliminar el deseo crea una tensión interna. Es como estirar una cuerda. Cuanto más la estiras, más probable es que se rompa. En cambio, cuando aceptas que el deseo está ahí, pero no le das el control, es cuando realmente empiezas a dominarlo.
El anciano cerró los ojos por un instante, como si estuviera recordando las incontables lecciones que la vida le había enseñado. El autocontrol no es una lucha, es una danza. Y en esa danza, aprendes a moverte con tus deseos, a reconocerlos, a respetarlos, pero sin permitir que dicten tus pasos. Se quedó en silencio por un momento, dejando que la imagen de la danza se asentara en la mente de sus oyentes. Luego, con un tono más suave, añadió, el verdadero poder no radica en reprimir lo que sientes, sino en ser consciente de ello, en aceptarlo y en saber que, al final, tú tienes la última palabra. El anciano permaneció en silencio unos momentos, observando el paisaje a su alrededor. Luego, continuó con voz profunda y pausada. La autodisciplina es una herramienta, pero también es una forma de vida. No es solo para superar tentaciones momentáneas, sino que te da la capacidad de construir una vida estructurada, una vida donde tus acciones están alineadas con tus metas, no con tus impulsos. Mirando a sus oyentes, les lanzó una pregunta que resonaba en el aire. ¿Has notado cómo las pequeñas decisiones que tomas a diario afectan tus días, semanas y al final, toda tu vida? Se levantó una vez más, caminando lentamente a lo largo de la orilla del río. Piensa en cada pequeña acción que realizas. Cuando eliges comer saludablemente, cuando te obligas a completar una tarea importante, cuando decides no reaccionar con rabia, estás acumulando pequeñas victorias. Y esas pequeñas victorias se acumulan a lo largo del tiempo hasta que te das cuenta de que ya no necesitas tanto esfuerzo para mantenerte firme. Se convierte en una segunda naturaleza. El anciano recordó una antigua enseñanza que había escuchado cuando era joven. Hay una historia que dice que un hombre es como una vasija vacía. Cada vez que practicas la autodisciplina, añades una gota de agua a esa vasija. Al principio, parece que esas gotas no hacen diferencia. Pero con el tiempo, esa vasija se llena, y lo que antes parecía imposible ahora es fácil. Cada gota, cada pequeña decisión cuenta. El anciano bajó la mirada, observando sus propias manos, marcadas por los años y las experiencias. Pero lo más importante que debes recordar es que la autodisciplina no es un castigo. No es algo que debas temer o evitar. Es un acto de amor propio. Es una promesa que te haces a ti mismo de que harás lo que es mejor para ti, no solo lo que es más fácil o placentero en el momento. Porque lo fácil raramente te lleva donde realmente quieres estar. Con una ligera sonrisa, añadió, la autodisciplina es lo que separa a los que alcanzan la grandeza de los que solo sueñan con ella. Es lo que te permite levantarte después de cada caída, y lo que te da la fuerza para resistir cuando todo a tu alrededor parece empujarte hacia el caos. No se trata de ser perfecto, sino de ser consistente. El anciano concluyó este punto con una afirmación contundente: no hay atajos para el autocontrol, pero la autodisciplina te da el poder para forjar tu propio destino, un día a la vez. El anciano se giró, mirando directamente a quienes lo escuchaban, su rostro iluminado por la luz tenue del atardecer. Al final del día, el secreto del autocontrol no es un misterio que alguien más pueda revelarte. Es algo que descubres dentro de ti. No es una fórmula mágica, ni una técnica infalible. Es un proceso, una práctica diaria que requiere paciencia y dedicación. Hizo una pausa antes de continuar, como si quisiera que sus palabras calaran profundamente. Lo más difícil para muchas personas es que buscan soluciones rápidas, una forma de superar sus tentaciones de inmediato. Quieren resultados inmediatos, pero el autocontrol no funciona así. Es como plantar un árbol. No ves cómo crece de la noche a la mañana, pero sabes que cada día que lo riegas y lo cuidas, está echando raíces profundas. Así es como funciona el autocontrol. Día a día, decisión tras decisión, creas una base sólida en tu mente y en tu corazón. El anciano comenzó a caminar lentamente por un sendero que serpenteaba entre los árboles, y con voz reflexiva, añadió: lo que no nos damos cuenta es que la mayoría de las batallas internas que libramos no tienen que ver con los deseos en sí, sino con nuestra relación con ellos. Vivimos en un mundo que nos enseña a buscar el placer inmediato y a evitar el dolor a toda costa. Pero lo que realmente necesitas aprender es a estar cómodo con la incomodidad. Aceptar que el control sobre uno mismo no siempre será placentero, pero que es el precio que pagas por una vida con propósito. El anciano volvió a detenerse, mirando a la distancia. En esta vida, muchos buscan el éxito,
la felicidad, la realización. Pero lo que no entienden es que todas esas cosas dependen de una sola habilidad, la capacidad de controlarse a uno mismo. Sin esa habilidad, aunque alcances el éxito, siempre estarás a merced de tus impulsos. Y si estás a merced de ellos, ¿realmente puedes considerar que has logrado algo duradero? La brisa del atardecer soplaba suavemente, y el anciano concluyó con un pensamiento poderoso: la verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que quieres cuando quieres. La verdadera libertad se encuentra en poder elegir conscientemente lo que es mejor para ti, incluso cuando es difícil. Esa es la esencia del autocontrol. Y cuanto más lo practiques, más te acercarás a una vida de paz y verdadera satisfacción. El anciano se sentó de nuevo, sus movimientos lentos pero llenos de gracia, como alguien que ha vivido su vida con cuidado y propósito. En los últimos años, he aprendido que el autocontrol no es solo una habilidad para mejorar la vida. Es un legado que dejamos. Es algo que enseñamos, no con palabras, sino con nuestras acciones. Tus hijos, tus amigos, tus compañeros, todos te observan. Y cuando te ven mantener la calma en momentos de dificultad, cuando te ven elegir lo correcto en lugar de lo fácil, también aprenden. El autocontrol no es solo para ti, sino para aquellos que te rodean. Miró al cielo que ya comenzaba a oscurecerse, y su último consejo resonó en el aire como una verdad eterna: así que, cuando te enfrentes a tus propias batallas internas, recuerda que estás forjando algo más grande que tus propios logros. Estás creando un legado de fortaleza, uno que puede inspirar a otros a seguir el mismo camino. No es fácil, pero es el único camino que conduce a la verdadera libertad.